Bueno, primero nosotros como pueblos y nacionalidades, también, bueno, la Federación de los Pueblos de la Chijaltepisi, nosotros, bueno, primero nosotros estamos a la expectativa, a ver cuáles son ya los resultados definitivos, pero siempre también hemos hecho ese llamado de que debemos estar muy vigilantes también, porque lo que realmente nosotros estamos pidiendo en este momento es de que las elecciones que se dio sean demasiadamente transparentes. En ese sentido estamos solicitando y pues a nivel de, de todo el país, en todas las provincias, hemos manifestado, nuestros dirigentes también ya hemos comunicado sobre esta situación, de que nosotros tenemos que estar a la expectativa, a ver cómo se van dando estos resultados y si es que los resultados son dados de la manera muy transparente, nosotros estamos igual para aceptar esa situación, ¿no? Pero sin embargo, sí hay algunas inconsistencias, las que hemos visto en diferentes sitios, y entonces en ese sentido sí estamos pidiendo que se corrija y que se den las cosas de manera transparente. Por Y ejemplo, en ¿qué ese sentido, inconsistencias? inconsistencia, por ejemplo, en Cayambe. Nosotros estamos muy claros de que ahí hubo una falla, por ejemplo, de 60 votos que se estaba perdiendo y que favorecía en este caso a nuestro candidato, que es el doctor Yacu. Entonces, en ese sentido, pues igual estamos viendo en otros sitios de que, que no puede existir este tipo de cosas. Y más bien, vuelvo y digo, lo que nosotros estamos pidiendo es la transparencia de vida, como debe ser en este caso dentro de la democracia que vivimos en este momento. Entonces, estamos a la expectativa y estamos seguros de que nuestro candidato, en este caso de Pachacuti, que es el compañero Yacu Pérez, va a estar en la segunda vuelta y en ese sentido estamos esperando. ¿Qué acciones están tomando ustedes con los dirigentes Bueno, comunitarios, los que primero, pertenecen a los pueblos de aquí de la Bueno, Chijaltafisi? primero, nuestra primera acción ha sido comunicar a todos. Ya tienen conocimiento todos los dirigentes y está siendo público incluso el documento en el cual nos hemos pronunciado y todos están con la expectativa a la espera de qué va a suceder en este caso. Y luego posteriormente ya se irá ya convocando, también vamos a convocar a una asamblea dentro de aquí de los pueblos, aquí de la provincia de Imbabura, y estaremos informando y también viendo las acciones que debemos tomar, ¿no? ¿Para cuándo está prevista esta En asamblea? esta semana vamos a realizar nosotros la asamblea. ¿Qué puntos Ujú. van a topar ahí? Bueno, el tema es, nosotros, bueno, primero, dentro de lo que es nuestro rol, el tema de del fortalecimiento del tema de nuestras estructuras comunitarias en la cual hemos estado viniendo trabajando, es necesario nosotros de que vayamos fortaleciendo nuestros territorios en este tema de la gobernabilidad de nuestras comunidades. Entonces, en ese sentido, hemos venido trabajando y pues y es en ese sentido que estamos llamando también. Y claro, ahí vamos a hablar igual de otro tema de la coyuntura política actual en este momento. Entonces, vamos a estar tratando temas muy demasiadamente importantes dentro de los pueblos de aquí dentro de la provincia. Al presidenciable Jaco Pérez por Pachacuti, al inicio el conteo de los votos, él decía que no va a permitir un fraude y que instaba incluso a una movilización. ¿Se mantiene eso o ustedes, como dicen, están expectantes a lo que diga Jaco Pérez? ¿Podrá haber una movilización? Bueno, más bien frente a eso yo creo que no es tanto lo que nosotros decimos, sino más bien es lo que la ciudadanía tiene que hacer respetar, en este caso el tema de la voz que se dio a través del voto, ¿no? O sea, yo creo que en la ciudadanía todos los ecuatorianos merecemos ese respeto y esa transparencia más que nada, ¿no? Para que gane quien gane, tiene que ser de manera muy transparente y en ese sentido lo que nosotros estamos solicitando y pues las acciones se darán en ese sentido, ¿no? De que la democracia tiene que ser transparente como nosotros hemos manifestado dentro de nuestras comunidades, ¿no? Dentro de nuestras estructuras. De igual manera, siempre lo estamos practicando ese tema, ¿no? De que tenemos que ser transparentes y tenemos que, en este caso, actuar de la mejor manera, ¿no? Para que no haya este tema de inconformidades. Y en ese sentido hemos vivido en nuestros territorios con nuestros cabildos que se hace año tras año dentro de las elecciones que vivimos de una manera muy transparente, donde ha habido mucha democracia y también se ha transmitido el pensamiento de todos los sectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros eso estamos pidiendo ahora y que eso se visibilice y para que la ciudadanía en general esté con tranquilidad y también sigamos ya en el tema de este proceso que se viene, que sería la segunda vuelta, ¿no? ¿Están ustedes seguros que va a haber una segunda vuelta? Jaco Pérez, cuando entró a conversar con los observadores internacionales y los delegados y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, para denunciar ciertas inconsistencias, salió él súper tranquilo, Sí, bueno, más bien vigilante, sí. más confiado, decía.
Sí, más bien nos están informando desde Quito igual, nos están manteniendo informados. Sí, más bien con los organismos que están de veeduría, en este caso, han dado esa garantía, ¿no? Que van a velar que se dé todo transparente y en ese sentido, más bien nosotros como incluso se ve en el sistema, e incluso es público ya, hay un margen en este caso ya de que nuestro compañero Yacu Pérez tiene la delantera y pues el que sería el opcionado a llegar en el tema de la segunda vuelta. Entonces con eso nosotros vamos a estar a la expectativa y esperando y para poder informar a nivel de todas nuestras estructuras de aquí de la provincia Pero también. es un margen mínimo que Sí. podría cambiar con estas más de 5.000 actas que están con inconsistencia, más de 1.700.000 ecuatorianos. Sí, pero también estamos seguros y sabemos muy bien de que las actas, incluso que todavía faltan de ser, en este caso ya legitimadas dentro del sistema, también son actas, por ejemplo, de la provincia, de las provincias, en este caso de Oriente, donde nosotros realmente hemos tenido un apoyo contundente en ese sentido, el compañero Yacu ha tenido en ese sentido, entonces tenemos conocimiento de esos datos y sabemos muy bien que vamos a seguir y adelante y vamos a llegar a esa segunda vuelta. A la segunda vuelta. Ujú. ¿Con esto más fortalecido el movimiento indígena? Sí, más bien nosotros ya de una manera breve, incluso la evaluación hemos hecho, es uno de los mejores momentos a nivel de todos los tiempos que hemos venido como movimiento político. Eso se visibiliza dentro de la representación de los asambleístas a nivel del país. Tenemos un número muy representativo, vamos a tener dentro de la asamblea y eso es lo que es visible, ¿no? Y entonces, de igual manera, de aquí de la provincia hemos puesto lo que es un representante dentro de nuestro movimiento y en ese sentido nos fortalecen, ¿no? Nos fortalecen también. Ahora, más que nada, más que fortalecidos, nosotros vemos que ahora la tarea de nosotros es ese compromiso y ese rol, en este caso, de la responsabilidad que nos ha puesto el tema de la población ecuatoriana. Y en ese sentido es lo que nosotros vamos a pedir, que los compañeros que ahora ya han asumido ese reto van a tener que cumplir y nosotros vamos a estar siempre vigilantes en ese sentido.